Sabiduría oriental aplicada. Sabiduría oriental para la vida moderna. Subtítulo: El arte milenario de influir sin forzar, persuadir sin manipular y liderar con sabiduría. Introducción: El arte oriental de convencer. En un mundo donde la comunicación se ha vuelto cada vez más agresiva, manipulativa y superficial, existe una necesidad urgente de redescubrir formas más sabias y efectivas de influir en otros. La cultura occidental moderna ha desarrollado técnicas de persuasión basadas en la presión, la manipulación psicológica y la imposición de voluntades, creando un ambiente de desconfianza y resistencia, que paradójicamente hace más difícil el verdadero convencimiento. Es en este contexto que la sabiduría oriental emerge no solo como una alternativa, sino como una revolución silenciosa en el arte de la influencia humana. Durante milenios, las culturas orientales han desarrollado aproximaciones sofisticadas al arte de convencer que se basan en principios fundamentalmente diferentes a los métodos occidentales. Mientras Occidente ha privilegiado la fuerza, la lógica agresiva y la imposición directa, Oriente ha cultivado el arte de la influencia sutil, la persuasión compasiva y el liderazgo que fluye como el agua, adaptándose a cada situación sin perder su esencia ni su dirección. La diferencia fundamental entre la manipulación occidental y la persuasión oriental radica en la intención y el método. La manipulación busca beneficio unilateral a través del engaño o la presión psicológica, mientras que la persuasión oriental busca el beneficio mutuo a través de la comprensión profunda, la compasión genuina y el respeto por la autonomía del otro. Esta distinción no es meramente ética, sino profundamente práctica. Las técnicas orientales de convencimiento son más efectivas a largo plazo porque crean relaciones de confianza y respeto mutuo, en lugar de resentimiento y resistencia. El Zen nos enseña que la comunicación más poderosa es a menudo la más simple y directa. En lugar de complicar nuestros mensajes con argumentos elaborados y técnicas de presión, el enfoque Zen nos invita a encontrar la esencia de lo que queremos comunicar y presentarla con claridad cristalina. Esta simplicidad no es simplismo, sino la destilación de la complejidad hasta llegar a su núcleo más puro y poderoso. Cuando hablamos desde este lugar de claridad Zen, nuestras palabras adquieren un peso y una autoridad natural que no puede ser fabricada o imitada. El taoísmo aporta el concepto revolucionario del Wu Wei, o acción sin fuerza, que aplicado a la persuasión se convierte en el arte de influir sin presionar, de guiar sin empujar, de liderar sin dominar. Esta aproximación reconoce que la resistencia humana surge naturalmente cuando sentimos que nuestra autonomía está siendo amenazada. En lugar de combatir esta resistencia, el enfoque taoísta la utiliza como una fuerza que puede ser redirigida hacia el objetivo deseado, como un maestro de Aikido que utiliza la fuerza del atacante para neutralizarlo sin violencia. El budismo contribuye con la comprensión profunda de que toda persuasión verdadera debe comenzar con la compasión genuina hacia el otro. Esta compasión no es sentimentalismo, sino una comprensión práctica de que para influir efectivamente en alguien primero debemos entender verdaderamente su perspectiva, sus necesidades, sus miedos y sus aspiraciones. La escucha profunda budista se convierte así en la herramienta más poderosa de persuasión, porque cuando las personas se sienten verdaderamente comprendidas, su resistencia natural se disuelve y se abren a nuevas posibilidades. La tradición samurái y el código Bushido aportan principios de honor, integridad y respeto que transforman la persuasión de un acto de manipulación en un acto de servicio. El samurái que ha integrado verdaderamente el Bushido no busca vencer al otro, sino encontrar la solución que honre a ambas partes. Esta aproximación crea una autoridad moral natural que es mucho más persuasiva que cualquier técnica de presión psicológica. La filosofía confuciana añade la dimensión del liderazgo, por ejemplo, donde la influencia más poderosa viene no de lo que decimos, sino de lo que somos y cómo vivimos. Cuando nuestras acciones están alineadas con nuestras palabras, cuando vivimos los principios que promovemos, desarrollamos una autoridad natural, que hace que otros quieran seguirnos no por obligación, sino por inspiración. Este libro no es simplemente una colección de técnicas de persuasión con sabor oriental. Es una invitación a transformar fundamentalmente nuestra aproximación a la influencia humana, basándola en principios de sabiduría, compasión y respeto mutuo que han sido probados durante milenios. Las técnicas que aprenderás aquí no solo te harán más efectivo en convencer a otros, sino que también te convertirán en una persona más sabia, más compasiva y más íntegra. La aplicación de estos principios orientales en el mundo moderno requiere adaptación inteligente, no imitación ciega.
No se trata de adoptar maneras orientales superficiales o de rechazar todos los avances occidentales en comunicación y liderazgo. Se trata de integrar lo mejor de ambos mundos, la eficiencia y la innovación occidental con la sabiduría y la profundidad oriental. En el ámbito profesional, estos principios pueden transformar completamente la dinámica de equipos, la efectividad del liderazgo y la calidad de las relaciones comerciales. Un líder que ha integrado la sabiduría oriental de la persuasión no necesita recurrir a la intimidación o la manipulación para lograr resultados. Su influencia fluye naturalmente de su integridad, su comprensión profunda de las necesidades humanas y su habilidad para crear visiones compartidas que inspiren acción voluntaria. En las relaciones personales, estos principios pueden sanar conflictos que parecían irresolubles, crear conexiones más profundas y auténticas, y desarrollar una comunicación que nutre en lugar de drenar. Cuando aplicamos la sabiduría oriental a nuestras relaciones más íntimas, descubrimos que la verdadera influencia viene del amor y el respeto, no del control o la manipulación. En el ámbito social y político, estos principios ofrecen una alternativa a la polarización y el conflicto que caracterizan gran parte del discurso público moderno. La sabiduría oriental nos enseña que es posible mantener convicciones fuertes mientras permanecemos abiertos al diálogo, que podemos ser firmes en nuestros principios mientras mostramos respeto por aquellos que piensan diferente. Cada capítulo de este libro te llevará más profundo en el arte oriental de convencer, proporcionando no solo comprensión conceptual sino herramientas prácticas que puedes aplicar inmediatamente en tu vida diaria. Aprenderás técnicas específicas de comunicación, estrategias para manejar resistencia y conflicto, métodos para desarrollar presencia y autoridad natural, y principios para mantener la integridad ética mientras ejerces influencia efectiva. La maestría en el arte oriental de convencer no se logra de la noche a la mañana. Como todas las artes orientales, requiere práctica paciente, reflexión profunda y un compromiso con el crecimiento personal continuo. Pero los beneficios de este camino se extienden mucho más allá de la mera efectividad en la persuasión. Te convertirás en una persona más sabia, más compasiva y más efectiva en todos los aspectos de tu vida. Bienvenido a un viaje que transformará no solo cómo influyes en otros, sino cómo te relacionas contigo mismo y con el mundo que te rodea. La sabiduría oriental de la persuasión es, en última instancia, un camino hacia una forma más elevada de ser humano. Capítulo 1. Los fundamentos de la persuasión Zen. El Zen, en su esencia más pura, es el arte de ver directamente a través de las complicaciones innecesarias para llegar al corazón de cualquier asunto. Aplicado a la persuasión, el Zen nos enseña que la comunicación más poderosa no es la más elaborada o sofisticada, sino la más simple, directa y auténtica. En un mundo saturado de información, ruido y manipulación sutil, la claridad Zen corta a través de toda la confusión como una espada afilada, llegando directamente al núcleo de lo que realmente importa. La persuasión Zen se basa en tres pilares fundamentales: la simplicidad radical, la presencia total y la autenticidad inquebrantable. Estos no son meramente conceptos filosóficos, sino herramientas prácticas que pueden transformar completamente tu efectividad en cualquier situación de comunicación, desde una conversación íntima hasta una presentación ante miles de personas. La simplicidad radical como herramienta de convencimiento. La mente occidental ha sido entrenada para creer que la complejidad es sinónimo de sofisticación y que los argumentos más elaborados son los más convincentes. El Zen nos enseña exactamente lo opuesto, que la verdad más profunda es siempre simple, y que la comunicación más poderosa es aquella que puede ser entendida inmediatamente por cualquier persona, independientemente de su nivel educativo o cultural. Esta simplicidad radical no significa simplismo o superficialidad, significa la destilación de ideas complejas hasta llegar a su esencia más pura. Como dijo el maestro Zen Huangpo, la mente ordinaria es el Tao, lo extraordinario se encuentra en lo ordinario, lo profundo en lo simple, lo poderoso en lo directo. Cuando aplicamos la simplicidad Zen a la persuasión, comenzamos por preguntarnos, ¿cuál es realmente el mensaje central que quiero comunicar? No los 5 puntos que queremos hacer, no los 10 beneficios que queremos enumerar, sino el único mensaje central que, si fuera comprendido y aceptado, cambiaría todo para nuestro interlocutor. Una vez identificado este mensaje central, el siguiente paso es encontrar la forma más simple y directa de expresarlo. Esto a menudo significa eliminar jerga técnica, reducir el número de palabras y encontrar metáforas o analogías que hagan el concepto inmediatamente comprensible.
El maestro Zen Dogen enseñaba que la práctica y la iluminación son una sola cosa. Aplicado a la comunicación, esto significa que el mensaje y su expresión deben ser una unidad indivisible. La simplicidad Zen también se aplica a la estructura de nuestras comunicaciones. En lugar de argumentos complejos con múltiples premisas y conclusiones, el enfoque Zen prefiere una estructura lineal y clara, situación actual, visión deseada, y el paso más simple para moverse de una a la otra. Esta estructura refleja la comprensión Zen de que el cambio real ocurre momento a momento, paso a paso, no a través de transformaciones dramáticas y complejas. El poder del silencio estratégico. Una de las herramientas más poderosas y menos utilizadas en la comunicación occidental es el silencio. La cultura occidental tiende a llenar cada pausa con palabras, como si el silencio fuera algo incómodo que debe ser evitado. El Zen nos enseña que el silencio no es la ausencia de comunicación, sino una forma de comunicación extremadamente poderosa. En la tradición Zen, se dice que el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es una mala traducción. Aplicado a la persuasión, esto significa que a menudo comunicamos más poderosamente cuando no estamos hablando que cuando sí lo hacemos. El silencio estratégico crea espacio para que nuestras palabras sean verdaderamente escuchadas y procesadas, en lugar de ser inmediatamente rebatidas o ignoradas. Existen varios tipos de silencio estratégico que pueden ser utilizados en la persuasión Zen. El silencio de apertura crea un espacio sagrado al comienzo de una conversación importante, señalando que lo que está por venir merece atención completa. Este tipo de silencio puede ser tan simple como tomar una respiración profunda antes de hablar, o tan formal como pedir un momento de silencio antes de una presentación importante. El silencio de énfasis se utiliza después de hacer un punto particularmente importante. En lugar de inmediatamente explicar o elaborar, permitimos que el silencio dé peso a nuestras palabras. Este silencio dice: lo que acabo de decir es importante. Tómate un momento para realmente escucharlo. Es sorprendente cómo este simple silencio puede hacer que incluso las declaraciones más simples adquieran profundidad y autoridad. El silencio de invitación se utiliza para crear espacio para que el otro responda o reflexione. En lugar de bombardear a nuestro interlocutor con argumentos continuos, creamos pausas naturales que invitan a la participación. Este tipo de silencio transforma la persuasión de un monólogo en un diálogo, lo cual es infinitamente más efectivo para crear cambio real. El silencio de absorción se utiliza cuando hemos presentado información nueva o desafiante. En lugar de inmediatamente presionar por una respuesta o acuerdo, permitimos que el silencio cree espacio, para que la nueva información sea procesada e integrada. Este silencio reconoce que el cambio real de perspectiva toma tiempo y no puede ser forzado. Técnicas Zen para comunicación directa y efectiva. La comunicación Zen se caracteriza por su franqueza sin agresividad, su claridad sin dureza y su firmeza sin rigidez. Estas cualidades aparentemente contradictorias se logran a través de técnicas específicas que han sido refinadas durante siglos en la tradición Zen. La técnica del espejo Zen implica reflejar exactamente lo que estamos escuchando antes de responder. Esto no es simplemente repetir las palabras del otro, sino capturar la esencia emocional y conceptual de su comunicación y reflejarla de vuelta. Esta técnica cumple múltiples funciones. Demuestra que estamos realmente escuchando, permite al otro sentirse comprendido, y nos da tiempo para formular una respuesta más sabia. La técnica de la pregunta Zen utiliza preguntas simples pero profundas para guiar al otro hacia nuevas comprensiones. En lugar de hacer declaraciones que pueden ser rebatidas, hacemos preguntas que invitan a la reflexión. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr aquí? ¿Cómo te sentirías si esto funcionara perfectamente? ¿Qué tendría que cambiar para que esto fuera posible? Estas preguntas no son manipulativas, sino genuinamente curiosas, y crean espacio para que emerjan nuevas posibilidades. La técnica del koan comunicativo presenta paradojas o contradicciones aparentes que obligan al oyente a pensar más profundamente. ¿Cómo podemos avanzar manteniéndonos donde estamos? ¿Cuál es la forma más rápida de ir lento? Estos koans comunicativos rompen patrones de pensamiento habituales y abren espacio para nuevas perspectivas. La técnica de la respuesta Zen responde a preguntas complejas con simplicidad desconcertante pero profundamente reveladora. Cuando alguien presenta un problema complicado con múltiples variables y consideraciones, la respuesta Zen va directamente al corazón del asunto. El problema no es la falta de tiempo, sino la falta de prioridades claras.
no necesitas más información, necesitas más coraje. Estas respuestas pueden parecer simplistas al principio, pero a menudo revelan verdades que habían sido oscurecidas por la complejidad. La presencia total como base de la influencia. En el Zen, la presencia no es simplemente estar físicamente presente, sino estar completamente aquí, completamente ahora, completamente disponible para lo que está ocurriendo en este momento. Esta calidad de presencia es quizás la herramienta más poderosa de persuasión que existe, porque cuando estamos verdaderamente presentes, otros pueden sentirlo inmediatamente y responden abriéndose de maneras que no son posibles cuando sienten que estamos distraídos, ansiosos o manipulativos. La presencia Zen en la comunicación significa que toda nuestra atención está enfocada en la persona con quien estamos hablando y en el intercambio que está ocurriendo entre nosotros. No estamos pensando en lo que vamos a decir después, no estamos preocupados por cómo nos estamos viendo, no estamos distraídos por nuestros propios pensamientos y emociones. Estamos completamente aquí, completamente disponibles. Esta calidad de presencia se cultiva a través de la práctica de la atención plena, pero también a través de técnicas específicas que pueden ser aplicadas inmediatamente en cualquier situación de comunicación. La técnica de la respiración de anclaje utiliza la respiración consciente para mantenernos centrados y presentes durante conversaciones importantes. Antes de hablar, tomamos una respiración consciente que nos conecta con nuestro centro y nos recuerda estar completamente aquí. La técnica del contacto visual Zen utiliza el contacto visual no como una técnica de dominación o intimidación, sino como una forma de crear conexión genuina. El contacto visual Zen es suave pero firme, presente pero no invasivo. Comunicamos a través de nuestros ojos que estamos completamente aquí y completamente disponibles para esta persona en este momento. La técnica de la escucha corporal extiende nuestra atención más allá de las palabras para incluir todo el lenguaje corporal, el tono emocional y la energía sutil de nuestro interlocutor. Esta escucha expandida nos permite responder no solo a lo que se está diciendo, sino a lo que se está comunicando a niveles más profundos. Ronnie, aplicaciones prácticas de la persuasión Zen. La persuasión Zen puede ser aplicada en cualquier contexto donde la comunicación humana sea importante, desde conversaciones familiares hasta negociaciones comerciales complejas. En el ámbito profesional, un líder que ha integrado los principios Zen de comunicación descubre que puede lograr más con menos esfuerzo, que puede inspirar acción sin recurrir a la presión, y que puede manejar conflictos sin crear más resistencia. En las ventas, la aproximación Zen transforma completamente la dinámica tradicional de vendedor versus cliente. En lugar de presionar por el cierre, el vendedor Zen crea espacio para que el cliente descubra por sí mismo si el producto o servicio realmente satisface sus necesidades. Esta aproximación no solo es más ética, sino también más efectiva, porque las decisiones que las personas toman por sí mismas son mucho más duraderas que las que son presionadas sobre ellas. En la educación, los principios Zen de comunicación pueden transformar el aula de un lugar donde la información es transmitida a un espacio donde la sabiduría es descubierta. El maestro Zen no llena las mentes de los estudiantes con información, sino que crea las condiciones para que los estudiantes descubran la verdad por sí mismos. En las relaciones personales, la comunicación Zen puede sanar heridas que han persistido durante años, crear intimidad donde había distancia, y resolver conflictos que parecían irresolubles. Cuando aplicamos la simplicidad, la presencia y la autenticidad Zen a nuestras relaciones más importantes, descubrimos que la verdadera influencia viene del amor y el respeto, no del control o la manipulación. La maestría en la persuasión Zen no se logra a través del estudio intelectual solamente, sino a través de la práctica constante y la aplicación en situaciones reales. Como todas las artes Zen, requiere paciencia, persistencia y una disposición a aprender de cada interacción. Pero los beneficios de esta práctica se extienden mucho más allá de la mera efectividad en la comunicación, transformando nuestra relación con nosotros mismos y con todos aquellos cuyas vidas tocamos. Capítulo 2. El arte taoísta de la influencia sin fuerza. El taoísmo nos enseña que la fuerza más poderosa en el universo es aquella que no parece fuerza en absoluto. El agua, suave y aparentemente débil, puede erosionar la roca más dura. El viento, invisible e intangible, puede mover montañas. Esta sabiduría, cuando se aplica al arte de la persuasión, revela que la influencia más efectiva es aquella que fluye naturalmente, que se adapta a las circunstancias sin perder su dirección, y que logra sus objetivos sin crear resistencia o resentimiento. El concepto central del taoísmo aplicado a la persuasión es el Wu Wei, que literalmente significa no acción, pero que se entiende mejor como acción sin fuerza, o acción eficiente.
Wu Wei no significa pasividad o inacción, sino actuar en armonía con las fuerzas naturales en lugar de contra ellas. En el contexto de la influencia humana, esto significa trabajar con la naturaleza humana en lugar de contra ella. Utilizar las tendencias naturales de las personas en lugar de combatirlas. Y crear cambio a través de la cooperación en lugar de la coerción. Wu Wei aplicado a la persuasión. La aplicación del Wei a la persuasión requiere una comprensión profunda de la naturaleza humana y una habilidad refinada para leer las corrientes emocionales y psicológicas que fluyen en cualquier interacción humana. Como un maestro de Tai Chi que utiliza la fuerza del oponente para neutralizarlo, el practicante del Wei persuasivo utiliza las propias motivaciones, deseos y tendencias del otro para guiarlo hacia nuevas comprensiones y decisiones. El primer principio del Wu Wei persuasivo es la observación sin juicio. Antes de intentar influir en alguien, debemos observar cuidadosamente su estado emocional, sus patrones de pensamiento, sus resistencias naturales y sus motivaciones profundas. Esta observación no es analítica o crítica, sino receptiva y empática. Como un jardinero que observa las condiciones del suelo antes de plantar, debemos entender el terreno psicológico de nuestro interlocutor antes de intentar sembrar nuevas ideas. El segundo principio es la adaptación fluida. Como el agua que toma la forma del recipiente que la contiene sin perder su naturaleza esencial, debemos adaptar nuestro estilo de comunicación a la personalidad y las necesidades de cada persona, sin comprometer nuestros valores fundamentales o nuestros objetivos centrales. Esto significa que con una persona analítica utilizaremos más lógica y datos, mientras que con una persona emocional utilizaremos más historias y conexiones emocionales. El tercer principio es el timing natural. El taoísmo enseña que hay un momento correcto para cada acción, y que actuar en el momento correcto requiere mucho menos esfuerzo que actuar en el momento incorrecto. En la persuasión, esto significa aprender a reconocer cuándo una persona está abierta al cambio y cuándo está cerrada, cuándo presionar suavemente y cuándo retirarse y esperar una mejor oportunidad. Fluir con la resistencia en lugar de combatirla. Una de las comprensiones más revolucionarias del taoísmo aplicado a la persuasión es que la resistencia no es algo que debe ser vencido, sino algo que puede ser utilizado. Cuando encontramos resistencia en una conversación, la tendencia occidental es aumentar la presión, presentar más argumentos, o intentar romper la resistencia a través de la fuerza lógica o emocional. El enfoque taoísta es completamente diferente. Utilizamos la resistencia como información valiosa y como una fuerza que puede ser redirigida hacia nuestros objetivos. Cuando alguien resiste nuestras ideas, está comunicando algo importante sobre sus necesidades, miedos o valores que no hemos comprendido o abordado adecuadamente. En lugar de ver esta resistencia como un obstáculo, la vemos como una guía que nos muestra exactamente lo que necesitamos entender o abordar para ser verdaderamente efectivos. La técnica taoísta del aikido verbal utiliza la energía de la resistencia para crear movimiento hacia nuestros objetivos. Cuando alguien dice «eso nunca funcionará», en lugar de argumentar por qué sí funcionará, podríamos responder «tienes razón en ser cauteloso. ¿Qué tendría que cambiar para que te sintieras más cómodo con esta idea?». Esta respuesta utiliza la energía de la resistencia para crear movimiento hacia una solución, en lugar de crear más resistencia a través del conflicto directo. La técnica del judo conversacional utiliza el peso de los argumentos del otro para crear movimiento en la dirección que deseamos. Si alguien argumenta fuertemente en contra de una propuesta, podemos utilizar la intensidad de su argumento para explorar alternativas. Puedo ver que sientes muy fuertemente sobre esto. Esa pasión podría ser exactamente lo que necesitamos para encontrar una solución que realmente funcione. ¿Cómo podríamos canalizar esa energía hacia algo constructivo? Técnicas taoístas para cambiar mentes sin confrontación. El taoísmo ha desarrollado técnicas sofisticadas para crear cambios sin crear conflicto, para influir sin imponer y para liderar sin dominar. Estas técnicas se basan en la comprensión de que la mente humana cambia más fácilmente cuando no se siente amenazada o presionada. La técnica del camino indirecto utiliza historias, metáforas y analogías para comunicar ideas de manera que no activen las defensas naturales de la mente. En lugar de decir directamente, deberías hacer esto, contamos una historia sobre alguien que enfrentó una situación similar y las consecuencias de diferentes elecciones. Esta aproximación permite que la persona llegue a sus propias conclusiones sin sentir que está siendo presionada o manipulada. La técnica de la pregunta taoísta utiliza preguntas que guían suavemente hacia nuevas perspectivas sin forzar conclusiones específicas. ¿Qué pasaría si?
¿Cómo te sentirías si? ¿Qué otras posibilidades podrían existir? Estas preguntas abren espacio mental para nuevas ideas sin crear resistencia. La técnica del espejo de agua refleja las ideas del otro de vuelta hacia ellos de una manera que revela nuevas dimensiones o implicaciones. Si alguien dice, no tengo tiempo para esto, podríamos reflejar, así que el tiempo es realmente valioso para ti. ¿Qué sería tan importante que valdría la pena invertir tiempo en ello? Esta técnica utiliza las propias palabras y valores de la persona para explorar nuevas posibilidades. El principio del mínimo esfuerzo máximo resultado. El taoísmo enseña que la naturaleza siempre busca el camino de menor resistencia para lograr sus objetivos. El río no lucha contra la montaña, sino que encuentra el camino más fácil alrededor o a través de ella. Aplicado a la persuasión, esto significa buscar siempre la forma más fácil y natural de lograr nuestros objetivos de influencia. Esta búsqueda del mínimo esfuerzo no es pereza, sino eficiencia suprema. Significa encontrar los puntos de apalancamiento donde una pequeña cantidad de esfuerzo puede crear grandes cambios. En la persuasión, estos puntos de apalancamiento son a menudo los valores profundos, las motivaciones centrales o los miedos fundamentales de una persona. La técnica del punto de apalancamiento emocional identifica la emoción o el valor que es más importante para la persona, y utiliza ese punto como la base para toda la persuasión. Si descubrimos que alguien valora profundamente la seguridad, enmarcamos nuestras propuestas en términos de cómo aumentarán la seguridad. Si valoran la innovación, enmarcamos las mismas propuestas en términos de cómo representan avances innovadores. La técnica del cambio mínimo viable propone el cambio más pequeño posible que aún movería a la persona en la dirección deseada. En lugar de pedir grandes compromisos o cambios dramáticos, pedimos pequeños pasos que se sienten fáciles y naturales. Una vez que la persona ha dado el primer paso pequeño, es mucho más fácil que dé pasos progresivamente más grandes. La sabiduría del timing en la influencia. El taoísmo pone gran énfasis en la importancia del timing correcto. El I Ching, el libro de cambios taoísta, está completamente dedicado a entender los patrones de cambio y cómo actuar en armonía con ellos. Aplicado a la persuasión, esto significa desarrollar sensibilidad para reconocer cuándo una persona está lista para el cambio y cuándo no lo está. Existen señales sutiles que indican cuándo alguien está abierto a nuevas ideas: relajación corporal, contacto visual sostenido, preguntas curiosas, lenguaje exploratorio. ¿Qué pasaría si? Nunca había pensado en eso. También existen señales que indican resistencia o cierre: tensión corporal, contacto visual evitado, lenguaje defensivo, respuestas automáticas. La técnica del timing taoísta implica ajustar nuestro enfoque basado en estas señales. Cuando detectamos apertura, podemos avanzar con más ideas o propuestas más específicas. Cuando detectamos resistencia, retrocedemos, hacemos más preguntas, o cambiamos completamente de tema para permitir que la tensión se disipe. La técnica de la paciencia estratégica reconoce que a veces la mejor acción es no actuar, esperar a que las condiciones cambien naturalmente. Como un pescador que espera el momento correcto para lanzar el anzuelo, a veces debemos esperar a que la persona llegue naturalmente a un estado más receptivo. Aplicaciones prácticas del Wu Wei persuasivo. En el liderazgo organizacional, el Wu Wei se manifiesta como la habilidad de crear cambios sin crear resistencia, de inspirar acción sin dar órdenes directas y de resolver conflictos sin tomar lados. Un líder taoísta crea las condiciones para que emerjan las soluciones correctas, en lugar de imponer soluciones desde arriba. En las negociaciones, el enfoque taoísta busca soluciones donde todos ganen, utilizando la creatividad y la flexibilidad para encontrar opciones que satisfagan las necesidades fundamentales de todas las partes. En lugar de ver la negociación como una batalla que debe ser ganada, la ve como un problema que debe ser resuelto colaborativamente. En la educación y el entrenamiento, el Wu Wei se manifiesta como la habilidad de guiar el aprendizaje sin forzarlo, de crear curiosidad en lugar de imponer información, y de permitir que los estudiantes descubran la verdad por sí mismos en lugar de simplemente memorizar hechos. En las relaciones personales, el Wu Wei persuasivo crea espacio para que las personas crezcan y cambien a su propio ritmo, sin presión o manipulación. Reconoce que el cambio real y duradero debe venir desde adentro, y que nuestro papel es crear las condiciones que apoyen ese cambio natural. La maestría del Wu Wei persuasivo requiere práctica constante, y una disposición a soltar el control y confiar en el proceso natural de cambio y crecimiento humano.
Es quizás la forma más sofisticada de influencia, porque requiere no solo habilidades técnicas, sino también sabiduría, paciencia y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Capítulo 3. Compasión budista como herramienta de convencimiento. La compasión, en la tradición budista, no es simplemente un sentimiento cálido hacia otros, sino una comprensión profunda y práctica de la interconexión fundamental de toda la experiencia humana. Cuando aplicamos esta comprensión al arte de la persuasión, descubrimos que la compasión genuina es quizás la herramienta más poderosa de influencia que existe, porque trasciende las defensas naturales de la mente y habla directamente al corazón humano. La compasión budista aplicada a la persuasión se basa en el reconocimiento de que todos los seres humanos comparten las mismas necesidades fundamentales: la necesidad de ser comprendidos, respetados, valorados y libres del sufrimiento. Cuando nos acercamos a otros desde esta comprensión, nuestra comunicación adquiere una calidad que es inmediatamente reconocible y que crea apertura donde antes había resistencia. La escucha profunda como base de la persuasión. En el budismo, la escucha profunda es considerada una de las prácticas más importantes para desarrollar sabiduría y compasión. Aplicada a la persuasión, la escucha profunda se convierte en la herramienta más poderosa para crear la conexión y comprensión que son prerequisitos para cualquier influencia genuina. La escucha profunda budista va mucho más allá de simplemente oír las palabras que alguien está diciendo. Implica escuchar con todo nuestro ser, con nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra intuición. Escuchamos no solo las palabras, sino también las emociones detrás de las palabras, las necesidades no expresadas, los miedos ocultos, y las aspiraciones profundas. Esta calidad de escucha requiere lo que los budistas llaman mente de principiante, una disposición a escuchar como si fuera la primera vez, sin asumir que ya sabemos lo que la otra persona va a decir, o lo que realmente necesita. Esta mente de principiante nos permite escuchar matices y dimensiones que normalmente pasaríamos por alto. La técnica de la escucha sin agenda implica temporalmente suspender nuestros propios objetivos de persuasión para estar completamente presentes con la experiencia de la otra persona. Paradójicamente, esta suspensión temporal de nuestra agenda hace que seamos mucho más efectivos en lograr nuestros objetivos, porque primero creamos la conexión y comprensión que hacen posible la influencia genuina. La técnica del espejo emocional refleja no solo el contenido de lo que alguien está diciendo, sino también el estado emocional subyacente. Puedo escuchar que esto es realmente frustrante para ti, o siento la pasión en tu voz cuando hablas de esto. Este tipo de reflejo emocional comunica que estamos escuchando a un nivel más profundo que las meras palabras. La técnica de la escucha entre líneas presta atención a lo que no se está diciendo tanto como a lo que sí se está diciendo. A menudo las necesidades más importantes y los miedos más profundos no son expresados directamente, sino que deben ser intuidos a través de tonos, pausas, lenguaje corporal, y lo que se omite de la conversación. Técnicas budistas para entender verdaderamente al otro. El budismo ha desarrollado métodos sofisticados para desarrollar comprensión empática profunda, que cuando se aplican a la persuasión, nos permiten entender verdaderamente la perspectiva de otros de maneras que transforman completamente nuestra efectividad en influir en ellos. La práctica de ponerse en los zapatos del otro en el budismo va más allá de la empatía superficial. Implica imaginarnos vívidamente no solo cómo nos sentiríamos en la situación de la otra persona, sino cómo se siente esa persona específica, con su historia particular, sus valores únicos y sus circunstancias específicas. Esta práctica desarrolla lo que podríamos llamar empatía de precisión, la habilidad de entender exactamente cómo una situación específica afecta a una persona específica. La técnica de la investigación compasiva utiliza preguntas que están motivadas por curiosidad genuina sobre la experiencia de la otra persona, no por el deseo de encontrar puntos débiles en sus argumentos. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué experiencias te llevaron a sentir de esa manera? ¿Qué sería lo más importante para ti en una solución ideal? Estas preguntas comunican respeto por la perspectiva del otro, y a menudo revelan información que es crucial para una persuasión efectiva. La técnica del mapa de valores implica escuchar cuidadosamente para identificar qué es lo que la persona valora más profundamente. Todos tenemos una jerarquía de valores, cosas como seguridad, libertad, reconocimiento, contribución, familia, etc. Y cuando entendemos esta jerarquía, podemos enmarcar nuestras propuestas de maneras que resuenen con lo que es más importante para esa persona específica. La técnica de la arqueología emocional busca entender las experiencias pasadas que han formado las actitudes y resistencias actuales de una persona.
A menudo la resistencia a una idea nueva no tiene que ver con la idea misma, sino con experiencias pasadas negativas que han creado asociaciones emocionales. Cuando entendemos estas asociaciones podemos abordarlas directamente o encontrar maneras de presentar nuestras ideas que no activen estas sensibilidades. Como la compasión genuina abre corazones y mentes. La compasión genuina tiene un efecto casi mágico en las interacciones humanas. Cuando las personas sienten que somos genuinamente compasivos hacia ellas, que realmente nos importa su bienestar y no solo nuestros propios objetivos, sus defensas naturales se relajan y se vuelven mucho más abiertas a nuevas ideas y posibilidades. Esta apertura ocurre porque la compasión genuina satisface una de las necesidades humanas más profundas, la necesidad de ser visto, comprendido y valorado como persona. Cuando esta necesidad es satisfecha, la energía que normalmente se usa para defenderse puede ser redirigida hacia la exploración de nuevas posibilidades. La técnica de la intención compasiva implica comenzar cada interacción persuasiva con una intención genuina de servir al bienestar de la otra persona, no solo a nuestros propios objetivos. Esta intención no es una técnica manipulativa, sino un cambio fundamental en nuestra motivación. Cuando nuestra motivación es genuinamente compasiva, esto se comunica a niveles sutiles y crea una calidad de confianza que hace posible la influencia real. La técnica del beneficio mutuo busca activamente maneras en que nuestras propuestas pueden servir tanto a nuestros objetivos como a las necesidades genuinas de la otra persona. Esta búsqueda no es un compromiso que diluye nuestros objetivos, sino una expansión creativa que a menudo encuentra soluciones mejores de las que habríamos imaginado inicialmente. La técnica de la validación empática reconoce y valida las emociones y perspectivas de la otra persona antes de introducir nuevas ideas. Puedo entender por qué te sentirías de esa manera, o, esa es una preocupación muy válida. No son simplemente técnicas de compenetración, sino reconocimientos genuinos de la validez de la experiencia humana del otro. El poder transformador de la comprensión mutua. Cuando aplicamos consistentemente la compasión budista a nuestras interacciones persuasivas, algo notable comienza a ocurrir. Las conversaciones se transforman de debates o negociaciones en exploraciones colaborativas de posibilidades. Esta transformación ocurre porque cuando ambas partes se sienten verdaderamente comprendidas y valoradas, pueden trabajar juntas hacia soluciones que sirvan a todos. La técnica de la exploración colaborativa reenmarca la persuasión de yo tratando de convencerte a nosotros explorando juntos las mejores opciones. Esta reenmarcación cambia fundamentalmente la dinámica de la conversación, eliminando la sensación de que hay ganadores y perdedores, y creando en su lugar una sensación de que todos están trabajando hacia el mismo objetivo. La técnica del espacio sagrado crea un ambiente de respeto mutuo y apertura donde las ideas pueden ser exploradas sin juicio. Esto puede ser tan simple como establecer al comienzo de una conversación que, estamos aquí para entendernos mutuamente y encontrar la mejor solución para todos, o tan formal como crear rituales específicos que honren la importancia de la conversación. La técnica de la sabiduría emergente reconoce que a menudo las mejores soluciones no son las que cualquiera de las partes tenía al comienzo, sino nuevas posibilidades que emergen del proceso de comprensión mutua. Esta técnica requiere una disposición a soltar nuestras ideas preconcebidas y estar abiertos a soluciones que no habíamos considerado inicialmente. Aplicaciones prácticas de la compasión persuasiva. En el ámbito de la resolución de conflictos, la compasión budista puede transformar situaciones que parecían irresolubles. Cuando las partes en conflicto se sienten verdaderamente comprendidas y valoradas, a menudo descubren que sus diferencias no son tan fundamentales como parecían inicialmente, y que existen soluciones creativas que pueden satisfacer las necesidades de todos. En el liderazgo organizacional, un líder que aplica la compasión budista descubre que puede inspirar niveles extraordinarios de compromiso y creatividad en su equipo. Cuando los empleados se sienten verdaderamente valorados y comprendidos, no solo como recursos humanos sino como seres humanos completos, su motivación y productividad aumentan dramáticamente. En las ventas y el marketing, la compasión genuina hacia las necesidades del cliente transforma completamente la relación de una transacción a una colaboración. Los clientes pueden sentir inmediatamente cuando un vendedor está genuinamente interesado en su bienestar versus cuando solo está interesado en hacer una venta, y responden de manera muy diferente a cada aproximación. En la educación, la compasión hacia los estudiantes crea un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sienten seguros para explorar, hacer preguntas y cometer errores.
Esta seguridad psicológica es esencial para el aprendizaje profundo y la creatividad. En las relaciones familiares, la aplicación de la compasión budista puede sanar heridas que han persistido durante generaciones. Cuando los miembros de la familia se acercan unos a otros con compasión genuina, pueden entender perspectivas que antes parecían incomprensibles y encontrar maneras de honrar tanto las necesidades individuales como las familiares. Desarrollando la compasión como habilidad práctica. La compasión, aunque natural para los seres humanos, también puede ser desarrollada y refinada como una habilidad práctica. El budismo ofrece métodos específicos para cultivar compasión que pueden ser aplicados directamente al desarrollo de habilidades de persuasión más efectivas y éticas. La práctica de la meditación de amor bondadoso desarrolla la capacidad de generar sentimientos genuinos de buena voluntad hacia otros, incluso hacia aquellos con quienes estamos en desacuerdo. Esta práctica no solo nos hace más efectivos en la persuasión, sino que también reduce nuestro propio estrés y aumenta nuestra satisfacción en las interacciones humanas. La práctica de la contemplación de la interconexión desarrolla la comprensión de que nuestro bienestar está fundamentalmente conectado con el bienestar de otros. Esta comprensión hace que la búsqueda de beneficio mutuo no sea solo una estrategia, sino una expresión natural de sabiduría. La práctica de la paciencia compasiva desarrolla la habilidad de mantener una actitud compasiva incluso cuando otros están siendo difíciles o resistentes. Esta paciencia no es pasividad, sino una fortaleza interior que nos permite responder sabiamente en lugar de reaccionar emocionalmente. La compasión budista aplicada a la persuasión no es solo una técnica más efectiva de influencia, sino un camino hacia relaciones más auténticas, satisfactorias y mutuamente beneficiosas. Cuando basamos nuestra influencia en la compasión genuina, no solo logramos nuestros objetivos más efectivamente, sino que también contribuimos al bienestar y crecimiento de todos aquellos cuyas vidas tocamos. Capítulo 4. La estrategia del samurái en la comunicación moderna. El código Bushido, que guió a los samuráis durante siglos, ofrece principios profundos para la comunicación y el liderazgo que son extraordinariamente relevantes en el mundo moderno. Estos principios no se basan en la dominación o la intimidación, sino en el honor, la integridad y el respeto mutuo. Cuando aplicamos la sabiduría del Bushido a la persuasión moderna, descubrimos que la verdadera fuerza viene de la rectitud moral, la claridad de propósito y el compromiso inquebrantable con la verdad. El samurái entendía que la victoria más noble no era la que se lograba a través de la fuerza bruta, sino la que se alcanzaba sin necesidad de combate. Esta comprensión, aplicada a la comunicación moderna, nos enseña que la persuasión más efectiva es aquella que logra sus objetivos sin crear enemigos, sin dañar relaciones y sin comprometer la integridad de ninguna de las partes involucradas. Principios del Bushido aplicados al liderazgo. Las 7 virtudes tradicionales del Bushido: rectitud, benevolencia, yin, respeto, rei, honestidad, makoto, honor meiyō y lealtad, chugi, proporcionan un marco completo para el liderazgo persuasivo que es tanto efectivo como ético. La rectitud, kei en la comunicación moderna, significa tomar decisiones basadas en principios morales sólidos, no en conveniencia o beneficio personal. Un líder que opera desde la rectitud, comunica una autoridad moral que es inmediatamente reconocible y respetada. Esta autoridad moral se convierte en la base de toda influencia genuina, porque las personas naturalmente quieren seguir a alguien en quien confían moralmente. La aplicación práctica de la rectitud implica ser consistente entre nuestros valores declarados y nuestras acciones, tomar decisiones que beneficien al bien común incluso cuando esto pueda ser costoso personalmente, y tener el coraje de defender lo que es correcto incluso cuando es impopular. Cuando las personas ven que operamos desde principios genuinos, su resistencia natural a ser influenciado se transforma en respeto y disposición a seguir. El coraje yu en la persuasión moderna no se refiere al coraje físico, sino al coraje moral de decir verdades difíciles, abordar problemas que otros evitan y mantener posiciones principistas incluso bajo presión. Este coraje moral crea una presencia que es inmediatamente respetada y que hace que otros quieran alinearse con nosotros. La benevolencia yin se manifiesta como una preocupación genuina por el bienestar de aquellos a quienes buscamos influir. Esta benevolencia no es debilidad, sino fortaleza que viene de entender que nuestro propio éxito está conectado con el éxito de otros. Cuando las personas sienten que genuinamente nos importa su bienestar, se abren a nuestra influencia de maneras que no son posibles cuando sienten que solo nos importan nuestros propios objetivos.
Honor y respeto como fundamentos de la influencia. El concepto samurái del honor meio aplicado a la persuasión moderna significa que nuestra reputación e integridad son más valiosas que cualquier victoria específica. Esta perspectiva transforma completamente cómo abordamos la influencia, porque nos enfocamos en construir relaciones a largo plazo basadas en confianza y respeto mutuo, en lugar de buscar victorias a corto plazo que puedan dañar nuestra reputación. La técnica del honor compartido reconoce que cuando honramos a otros en el proceso de persuasión, también nos honramos a nosotros mismos. Esto significa dar crédito donde es debido, reconocer las contribuciones de otros, y asegurar que todos se sientan valorados en el proceso de toma de decisiones. Esta aproximación no solo es éticamente superior, sino también más efectiva, porque las personas están mucho más dispuestas a apoyar decisiones en las que se sienten valoradas y respetadas. La técnica de la victoria honorable busca soluciones donde todas las partes pueden mantener su dignidad y respeto propio. En lugar de buscar victorias que humillen o disminuyan a otros, buscamos soluciones que permitan que todos se sientan bien sobre el resultado. Esta aproximación es especialmente importante en situaciones donde tendremos que continuar trabajando con las personas después de la decisión. El respeto rei en la comunicación samurái se manifiesta como una consideración profunda por la dignidad y el valor inherente de cada persona independientemente de su posición o estatus. Este respeto no es solo cortesía superficial, sino un reconocimiento genuino de que cada persona tiene algo valioso que contribuir. La técnica del respeto activo va más allá de simplemente ser cortés para buscar activamente maneras de honrar y valorar las perspectivas de otros. Esto puede incluir pedir específicamente las opiniones de aquellos que normalmente no hablan, reconocer públicamente las contribuciones de otros, y crear espacios donde todas las voces pueden ser escuchadas. Técnicas de comunicación directa pero respetuosa. El samurái valoraba la comunicación directa y clara, pero siempre dentro de un marco de respeto profundo. Esta combinación de franqueza y respeto es especialmente poderosa en la comunicación moderna, donde la gente aprecia la honestidad pero también necesita sentirse valorada. La técnica de la verdad compasiva comunica información difícil o desafiante de una manera que es clara y directa, pero también considerada y respetuosa. Esto implica elegir el momento y el lugar apropiados, usar un tono que comunique respeto, y enmarcar la información de manera que sea constructiva en lugar de destructiva. Por ejemplo, en lugar de decir «tu idea no funcionará», un enfoque de verdad compasiva podría ser «aprecio la creatividad de tu propuesta. Tengo algunas preocupaciones sobre la implementación que me gustaría discutir contigo. ¿Podríamos explorar juntos algunas alternativas?». La técnica del desafío respetuoso permite cuestionar ideas o decisiones, sin atacar a la persona que las propone. Esto se logra enfocándose en los méritos de la idea en lugar de en la persona, haciendo preguntas que inviten a la reflexión en lugar de hacer declaraciones que cierren la conversación, y manteniendo un tono que comunique respeto incluso en el desacuerdo. La técnica de la claridad honorable comunica expectativas, límites y consecuencias de manera que sea completamente clara pero también respetuosa. Esta técnica es especialmente importante en situaciones de liderazgo donde la ambigüedad puede ser costosa, pero donde también es importante mantener relaciones positivas. La disciplina mental del samurái en la persuasión. El entrenamiento mental del samurái incluía el desarrollo de una disciplina mental extraordinaria que les permitía mantener la claridad y el enfoque incluso en situaciones de alta presión. Esta disciplina mental es igualmente valiosa en la persuasión moderna, donde las emociones fuertes y la presión pueden fácilmente llevarnos a respuestas que son contraproducentes. La práctica de la mente inmutable desarrolla la habilidad de mantener la calma y la claridad incluso cuando otros están siendo emocionales o agresivos. Esta calma no es frialdad o desconexión, sino una estabilidad interior que nos permite responder sabiamente en lugar de reaccionar emocionalmente. Esta práctica implica el desarrollo de la capacidad de observar nuestras propias emociones sin ser controlados por ellas, mantener nuestro enfoque en nuestros objetivos a largo plazo incluso cuando enfrentamos provocaciones a corto plazo, y responder desde nuestros valores más profundos, en lugar de desde nuestros impulsos momentáneos. La técnica del centro inquebrantable utiliza técnicas de respiración y postura para mantener un estado de calma centrada durante conversaciones difíciles. Esta técnica no solo nos ayuda a pensar más claramente, sino que también comunica una presencia que otros encuentran tranquilizadora y respetable. La técnica de la respuesta elegida introduce una pausa consciente entre el estímulo y la respuesta, permitiéndonos elegir nuestra respuesta basada en sabiduría, en lugar de reaccionar automáticamente.
Esta pausa puede ser tan breve como una respiración profunda, pero puede hacer la diferencia entre una respuesta que construye relaciones y una que las daña. Estrategia samurái para situaciones de conflicto. El samurái entendía que el conflicto era a veces inevitable, pero también que la manera en que se maneja el conflicto determina si resulta en destrucción mutua o en crecimiento mutuo. Las estrategias samurái para el conflicto se basan en principios que buscan resolver disputas de maneras que honren a todas las partes involucradas. La estrategia de ganar sin luchar busca resolver conflictos antes de que escalen a confrontaciones directas. Esto implica abordar problemas temprano cuando aún son pequeños, buscar entender las causas raíz del conflicto en lugar de solo los síntomas, y encontrar maneras de satisfacer las necesidades subyacentes de todas las partes. La estrategia del oponente honorable trata incluso a aquellos con quienes estamos en conflicto con respeto y dignidad. Esta estrategia reconoce que cómo tratamos a nuestros oponentes dice más sobre nosotros que sobre ellos, y que mantener nuestro honor incluso en conflicto es más importante que ganar a cualquier costo. La estrategia de la resolución constructiva busca soluciones que no solo resuelvan el conflicto inmediato, sino que también fortalezcan las relaciones y prevengan conflictos futuros. Esto a menudo implica abordar no solo el problema específico, sino también los patrones de comunicación o las estructuras que contribuyeron al conflicto. Aplicaciones modernas del liderazgo samurái. En el mundo corporativo moderno, los principios del Bushido pueden transformar completamente la cultura organizacional y la efectividad del liderazgo. Un líder que opera desde estos principios crea un ambiente de confianza y respeto que libera el potencial completo de su equipo. La aplicación del Bushido en el liderazgo corporativo implica tomar decisiones basadas en principios a largo plazo, en lugar de ganancias a corto plazo, tratar a todos los empleados con dignidad y respeto independientemente de su posición, mantener los más altos estándares de integridad en todas las transacciones comerciales, y asumir responsabilidad personal por los resultados del equipo. En las negociaciones comerciales, los principios samurái crean una aproximación que busca soluciones mutuamente beneficiosas en lugar de victorias unilaterales. Esta aproximación no solo es más ética, sino también más efectiva a largo plazo, porque construye relaciones que pueden generar valor continuo. En la gestión de equipos, el liderazgo samurái se manifiesta como una combinación de altos estándares y alto apoyo. Los líderes samurái esperan excelencia de su equipo, pero también proporcionan el apoyo, los recursos y el desarrollo necesarios para lograr esa excelencia. En las relaciones con clientes, los principios del Bushido crean una aproximación de servicio que va más allá de simplemente satisfacer necesidades inmediatas para buscar maneras de contribuir genuinamente al éxito a largo plazo del cliente. El camino del samurái en la comunicación moderna no es fácil, porque requiere un compromiso constante con principios que a veces pueden parecer inconvenientes o costosos a corto plazo. Sin embargo, aquellos que abrazan este camino, descubren que desarrollan una forma de influencia que es tanto poderosa como sostenible, tanto efectiva como honorable. Se convierten en líderes que otros no solo siguen por obligación, sino por inspiración y respeto genuino. Capítulo 5. El poder de la paciencia oriental en la persuasión. En una cultura occidental obsesionada con la velocidad, la inmediatez y los resultados instantáneos, la paciencia oriental emerge como una fuerza revolucionaria en el arte de la persuasión. Esta paciencia no es pasividad o resignación, sino una comprensión profunda de los ritmos naturales del cambio humano, y una habilidad refinada para trabajar con estos ritmos en lugar de contra ellos. La paciencia oriental aplicada a la persuasión reconoce que el cambio verdadero y duradero en las mentes y corazones humanos no puede ser forzado o acelerado artificialmente. Como una semilla que necesita tiempo para germinar, crecer y florecer, las nuevas ideas y perspectivas necesitan tiempo para ser verdaderamente integradas en la comprensión y el comportamiento de una persona. Timing perfecto, según la sabiduría oriental. El concepto oriental del timing perfecto se basa en la comprensión de que existe un momento óptimo para cada acción, y que actuar en el momento correcto puede lograr resultados extraordinarios con un esfuerzo mínimo, mientras que actuar en el momento incorrecto puede hacer que incluso los esfuerzos más grandes sean inefectivos. Esta sabiduría del timing se deriva de la observación cuidadosa de los ciclos naturales. Así como un agricultor sabe que hay momentos específicos para plantar, cultivar y cosechar, el persuasor sabio aprende a reconocer los momentos óptimos para introducir nuevas ideas, presionar suavemente por decisiones, o retirarse y permitir que el proceso natural de reflexión ocurra. La técnica de la lectura de señales desarrolla la sensibilidad para reconocer cuándo una persona está abierta al cambio y cuándo está cerrada.
Estas señales pueden ser verbales, el uso de lenguaje exploratorio como ¿qué pasaría si? O nunca había pensado en eso. Menos o no verbales, relajación corporal, contacto visual sostenido o una postura más abierta. Igualmente importante es reconocer las señales de resistencia o cierre, tensión corporal, contacto visual evitado, lenguaje defensivo o respuestas automáticas que indican que la persona no está realmente procesando lo que estamos diciendo. Cuando detectamos estas señales, la sabiduría oriental nos enseña a retroceder, cambiar de enfoque, o incluso posponer la conversación hasta un momento más propicio. La técnica del timing estacional reconoce que las personas, como la naturaleza, pasan por diferentes estaciones en su disposición al cambio. Hay momentos en la vida de una persona cuando están naturalmente más abiertos a nuevas ideas, después de experiencias significativas, durante periodos de transición, o cuando enfrentan desafíos que sus enfoques actuales no pueden resolver. Aprender a reconocer y trabajar con estas estaciones naturales multiplica enormemente nuestra efectividad. Técnicas para esperar el momento adecuado. La paciencia estratégica no es simplemente esperar pasivamente, sino mantener una atención activa y prepararse para actuar cuando llegue el momento correcto. Esta forma de paciencia requiere disciplina mental y emocional, así como una confianza profunda en el proceso natural de cambio y crecimiento humano. La técnica de la paciencia activa implica usar periodos de espera para profundizar nuestra comprensión de la situación, desarrollar mejores estrategias y fortalecer nuestras relaciones. En lugar de ver la espera como tiempo perdido, la vemos como una oportunidad para crear las condiciones que harán más probable el éxito cuando llegue el momento de actuar. Durante estos periodos de paciencia activa, podemos estar observando más cuidadosamente los patrones de comportamiento y pensamiento de la persona, buscando maneras de agregar valor a su vida sin agenda oculta, o simplemente construyendo confianza y comprensión a través de interacciones consistentes y auténticas. La técnica de la siembra paciente implica plantar ideas o perspectivas de manera sutil y luego permitir que germinen naturalmente en la mente de la persona. Esta técnica reconoce que a menudo las ideas más poderosas son aquellas que las personas sienten que han descubierto por sí mismas, en lugar de aquellas que sienten que les han sido impuestas. La siembra paciente puede involucrar compartir historias relevantes sin hacer conexiones explícitas, hacer preguntas que inviten a la reflexión sin presionar por respuestas inmediatas, o simplemente modelar comportamientos que queremos inspirar en otros. La clave es plantar las semillas y luego tener la paciencia de permitir que crezcan a su propio ritmo. La técnica de la espera estratégica reconoce que a veces la mejor acción es no actuar, permitir que las circunstancias evolucionen naturalmente hasta que emerja una oportunidad mejor. Esta técnica requiere una gran disciplina, especialmente en culturas que valoran la acción inmediata, pero puede ser extraordinariamente efectiva. ¿Cómo la paciencia multiplica la efectividad? Paradójicamente, la paciencia a menudo acelera el proceso de persuasión al eliminar la resistencia que surge cuando las personas se sienten presionadas o manipuladas. Cuando las personas sienten que tienen tiempo y espacio para considerar nuevas ideas a su propio ritmo, su resistencia natural se disuelve y se vuelven mucho más abiertas a la influencia. La paciencia también permite que se desarrolle la confianza, que es el fundamento de toda influencia genuina. La confianza no puede ser creada instantáneamente. Debe ser construida a través de interacciones consistentes a lo largo del tiempo. Cuando las personas ven que somos pacientes con ellas, que no estamos tratando de presionarlas o manipularlas, su confianza en nosotros crece naturalmente. La técnica de la construcción de confianza gradual utiliza pequeñas interacciones consistentes para construir una base sólida de confianza a lo largo del tiempo. Cada interacción es una oportunidad para demostrar nuestra integridad, competencia y genuina preocupación por el bienestar de la otra persona. Esta construcción gradual de confianza crea una base desde la cual la influencia puede fluir naturalmente. La técnica del momentum natural reconoce que cuando esperamos el momento correcto y actuamos con paciencia, a menudo podemos crear un momentum que se autosustenta. En lugar de tener que empujar constantemente, creamos condiciones donde el cambio comienza a ocurrir por sí mismo, impulsado por la propia motivación interna de la persona. La paciencia como fortaleza interior. En la tradición oriental, la paciencia no es vista como una virtud pasiva, sino como una expresión de fortaleza interior profunda. Requiere gran fuerza interior mantener la calma y la perspectiva cuando otros están siendo impacientes. Mantener la fe en el proceso cuando los resultados no son inmediatamente visibles,
y resistir la tentación de forzar resultados a través de métodos más agresivos. Esta fortaleza interior se desarrolla a través de prácticas específicas que cultivan la estabilidad mental y emocional. La meditación, la contemplación y otras prácticas contemplativas desarrollan la capacidad de mantener la ecuanimidad incluso en situaciones desafiantes. La técnica de la respiración de paciencia utiliza técnicas de respiración específicas para mantener la calma y la perspectiva durante situaciones donde la impaciencia podría llevarnos a acciones contraproducentes. Esta técnica puede ser tan simple como tomar 3 respiraciones profundas antes de responder a una provocación, o tan elaborada como prácticas de respiración específicas que se realizan regularmente para desarrollar estabilidad emocional. La técnica de la perspectiva temporal nos ayuda a mantener la paciencia recordándonos regularmente nuestros objetivos a largo plazo, y cómo las situaciones actuales encajan en el panorama más amplio. Cuando mantenemos una perspectiva a largo plazo, es más fácil ser pacientes con los contratiempos y desafíos a corto plazo. Aplicaciones prácticas de la paciencia persuasiva. En el ámbito de las ventas, la paciencia oriental transforma completamente el proceso de venta de una actividad de alta presión a un proceso de construcción de relaciones y educación del cliente. Los vendedores que han integrado la paciencia oriental descubren que pueden lograr tasas de cierre más altas y mayor satisfacción del cliente al permitir que el proceso de venta se desarrolle a un ritmo natural. En lugar de presionar por el cierre inmediato, estos vendedores se enfocan en entender verdaderamente las necesidades del cliente, educar sobre las opciones disponibles y construir confianza a través de interacciones consistentes y valiosas. Esta aproximación no solo resulta en más ventas, sino también en clientes más satisfechos que se convierten en defensores a largo plazo. En el liderazgo organizacional, la paciencia permite a los líderes implementar cambios de manera que sea sostenible y que genere buy-in genuino del equipo. En lugar de imponer cambios desde arriba, los líderes pacientes crean procesos que permiten que el equipo llegue a sus propias conclusiones sobre la necesidad del cambio y participe en el diseño de las soluciones. En la educación, la paciencia permite que los educadores trabajen con los ritmos naturales de aprendizaje de cada estudiante, creando ambientes donde el aprendizaje profundo puede ocurrir sin la presión que a menudo inhibe la creatividad y la comprensión genuina. En las relaciones familiares, la paciencia permite que los miembros de la familia crezcan y cambien a su propio ritmo, sin la presión que a menudo crea resistencia y resentimiento. Los padres que han integrado la paciencia oriental descubren que pueden guiar a sus hijos de manera más efectiva al crear espacio para que los niños aprendan de sus propias experiencias. En la resolución de conflictos, la paciencia permite que las emociones se calmen y que emerjan perspectivas más claras. A menudo, los conflictos que parecen irresolubles en el calor del momento pueden ser resueltos fácilmente cuando se permite que pase tiempo y que las personas procesen sus emociones. Desarrollando la paciencia como habilidad. La paciencia, aunque natural para algunos, puede ser desarrollada y refinada como una habilidad práctica. Las tradiciones orientales han desarrollado métodos específicos para cultivar paciencia que pueden ser aplicados directamente al desarrollo de habilidades de persuasión más efectivas. La práctica de la meditación de paciencia desarrolla la capacidad de mantener la calma y la perspectiva incluso en situaciones frustrantes. Esta práctica implica observar conscientemente nuestras reacciones a la frustración y aprender a responder desde un lugar de calma en lugar de reaccionar desde la emoción. La práctica de la contemplación de la impermanencia desarrolla la comprensión de que todas las situaciones son temporales y que incluso los desafíos más difíciles eventualmente pasarán. Esta comprensión hace más fácil mantener la paciencia durante periodos difíciles. La práctica de la gratitud por el proceso desarrolla la capacidad de encontrar valor y significado en el viaje hacia nuestros objetivos, no solo en el logro de los objetivos mismos. Esta práctica hace que sea más fácil ser pacientes porque encontramos satisfacción en el proceso de crecimiento y desarrollo, no solo en los resultados finales. La paciencia oriental aplicada a la persuasión no es solo una técnica más efectiva de influencia, sino un camino hacia una forma más sabia y sostenible de relacionarse con otros. Cuando basamos nuestra influencia en la paciencia genuina, no solo logramos nuestros objetivos más efectivamente, sino que también contribuimos a crear un mundo donde las relaciones humanas se basan en respeto mutuo y comprensión profunda en lugar de presión y manipulación. Capítulo 6. Técnicas confucianas para el liderazgo persuasivo. La filosofía confuciana ofrece una aproximación única al liderazgo que se basa en la autoridad moral, en lugar de la autoridad posicional, en el ejemplo personal, en lugar de la coerción y en el cultivo de la virtud como la base de toda influencia genuina.
Confucio enseñó que el líder más efectivo es aquel que inspira a otros a seguirlo, no por miedo u obligación, sino por respeto y admiración hacia su carácter y sabiduría. Esta aproximación confuciana al liderazgo es especialmente relevante en el mundo moderno, donde la autoridad tradicional está siendo cuestionada y donde las personas buscan líderes auténticos que puedan inspirar confianza y respeto genuinos. El liderazgo confuciano no depende de títulos o posiciones, sino de la calidad del carácter y la consistencia entre valores y acciones. La autoridad moral como base de la influencia. En la filosofía confuciana, la autoridad moral es la forma más poderosa y sostenible de influencia. Esta autoridad no se deriva de la posición o el poder, sino de la integridad personal, la sabiduría práctica y el compromiso genuino con el bienestar de aquellos a quienes se lidera. Cuando las personas reconocen que un líder opera desde principios morales sólidos y que genuinamente se preocupa por su bienestar, naturalmente quieren seguir a esa persona. La autoridad moral se construye a través de la consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos, la disposición a sacrificar beneficios personales por el bien común, y la demostración continua de sabiduría y juicio sólido en situaciones difíciles. Esta autoridad no puede ser fabricada o fingida, debe ser genuina y debe ser demostrada a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. La técnica de la integridad visible implica asegurar que nuestras acciones estén siempre alineadas con nuestros valores declarados, especialmente cuando nadie está mirando. Esta integridad visible se comunica de maneras sutiles pero poderosas, creando una reputación de confiabilidad que se convierte en la base de la influencia. La técnica del sacrificio ejemplar demuestra autoridad moral a través de la disposición a sacrificar beneficios personales por el bien de otros o por principios importantes. Estos sacrificios no necesitan ser dramáticos, pueden ser tan simples como dar crédito a otros cuando podríamos tomarlo nosotros mismos, o tomar responsabilidad por errores del equipo incluso cuando no fueron directamente nuestra culpa. La técnica de la sabiduría práctica desarrolla y demuestra la capacidad de tomar decisiones sabias en situaciones complejas. Esta sabiduría se desarrolla a través del estudio continuo, la reflexión sobre experiencias pasadas y la búsqueda activa de perspectivas diversas antes de tomar decisiones importantes. Liderar con el ejemplo según Confucio. Confucio enseñó que el ejemplo es más poderoso que el precepto, que las personas son más influenciadas por lo que ven que hacemos que por lo que escuchan que decimos. Esta comprensión hace del modelado de comportamiento la herramienta más poderosa del liderazgo confuciano. El liderazgo, por ejemplo, no significa ser perfecto, sino ser auténtico en nuestros esfuerzos por vivir según nuestros valores más altos. Significa admitir errores cuando los cometemos, mostrar cómo aprendemos de las dificultades y demostrar el tipo de comportamiento que queremos inspirar en otros. La técnica del modelado consciente implica ser deliberadamente conscientes de que otros están observando nuestro comportamiento, y eligiendo conscientemente actuar de maneras que reflejen los valores que queremos promover. Esto no significa ser artificial o performativo, sino ser más conscientes del impacto de nuestras acciones en otros. La técnica de la vulnerabilidad auténtica reconoce que el liderazgo efectivo a veces requiere mostrar nuestras luchas y desafíos de manera que inspire a otros en lugar de desalentarlos. Esto puede incluir compartir cómo hemos superado obstáculos similares, admitir cuando no sabemos algo, o mostrar cómo continuamos aprendiendo y creciendo. La técnica del crecimiento visible demuestra nuestro compromiso con el mejoramiento continuo a través de acciones concretas como buscar feedback, tomar cursos de desarrollo, leer libros relevantes o trabajar con mentores. Cuando otros ven que estamos comprometidos con nuestro propio crecimiento, se inspiran a comprometerse con el suyo. Técnicas para ganar respeto y seguimiento natural. El respeto genuino no puede ser demandado o forzado. Debe ser ganado a través de acciones consistentes que demuestren competencia, integridad y preocupación genuina por otros. El enfoque confuciano para ganar respeto se basa en el desarrollo del carácter y la demostración de virtudes que otros naturalmente admiran y quieren emular. La técnica de la competencia humilde demuestra habilidades y conocimientos de manera que inspire respeto sin crear intimidación o resentimiento. Esto implica compartir nuestro conocimiento de manera que empodere a otros en lugar de disminuirlos, reconocer las contribuciones de otros incluso cuando estamos liderando, y mostrar que valoramos el aprendizaje continuo. La técnica del servicio desinteresado demuestra que nuestro liderazgo está motivado por el deseo de servir a otros y al bien común, no por beneficio personal. Esto puede incluir tomar decisiones que beneficien al equipo incluso cuando nos cuesten personalmente, defender a miembros del equipo cuando están siendo criticados injustamente,
o usar nuestro poder e influencia para crear oportunidades para otros. La técnica de la justicia consistente aplica los mismos estándares a todos, incluyéndonos a nosotros mismos, y toma decisiones basadas en principios en lugar de favoritismo o conveniencia. Esta consistencia crea un ambiente de confianza donde las personas saben qué esperar y se sienten tratadas justamente. El cultivo de la virtud como estrategia de liderazgo. En la filosofía confuciana, las virtudes no son simplemente ideales abstractos, sino herramientas prácticas para el liderazgo efectivo. El cultivo deliberado de virtudes como la benevolencia, la rectitud, la sabiduría y la cortesía, crea una presencia que naturalmente inspira respeto y seguimiento. La benevolencia REN en el liderazgo se manifiesta como una preocupación genuina por el bienestar y desarrollo de aquellos a quienes lideramos. Esta benevolencia no es sentimentalismo, sino una comprensión práctica de que nuestro éxito como líderes está directamente conectado con el éxito y bienestar de nuestro equipo. La técnica de la benevolencia activa busca activamente maneras de contribuir al crecimiento y bienestar de los miembros del equipo. Esto puede incluir proporcionar oportunidades de desarrollo, ofrecer mentoring, reconocer y celebrar logros, o simplemente mostrar interés genuino en las personas como individuos completos, no solo como empleados. La rectitud y en el liderazgo significa tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es conveniente o políticamente ventajoso. Esta rectitud crea una autoridad moral que es mucho más poderosa que la autoridad posicional. La técnica de la decisión principista establece principios claros para la toma de decisiones, y se adhiere a estos principios incluso cuando es difícil o costoso. Estos principios deben ser comunicados claramente al equipo para que entiendan la base de las decisiones de liderazgo. La sabiduría Zi en el liderazgo se manifiesta como la capacidad de ver situaciones claramente, entender las implicaciones a largo plazo de las decisiones y encontrar soluciones que sirvan al bien común. Esta sabiduría se desarrolla a través del estudio continuo, la reflexión cuidadosa y la búsqueda activa de perspectivas diversas. Aplicaciones modernas del liderazgo confuciano. En el mundo corporativo moderno, el liderazgo confuciano ofrece una alternativa poderosa a los estilos de liderazgo más autoritarios o manipulativos. Los líderes que han integrado principios confucianos descubren que pueden inspirar niveles extraordinarios de compromiso y lealtad en sus equipos. En la gestión de equipos, el liderazgo confuciano se manifiesta como una combinación de altos estándares y alto apoyo. Los líderes confucianos esperan excelencia de su equipo, pero también proporcionan el apoyo, los recursos y el desarrollo necesarios para lograr esa excelencia. Crean culturas donde el crecimiento personal y profesional es valorado y apoyado. La técnica de la expectativa elevadora establece estándares altos pero alcanzables y proporciona el apoyo necesario para que las personas puedan cumplir con estos estándares. Esta técnica reconoce que las personas a menudo se elevan o se reducen al nivel de las expectativas que otros tienen de ellas. En las relaciones con clientes y colaboradores, el liderazgo confuciano crea relaciones basadas en confianza mutua y beneficio a largo plazo en lugar de transacciones a corto plazo. Los líderes confucianos buscan maneras de crear valor genuino para todas las partes involucradas. En la gestión del cambio organizacional, el liderazgo confuciano reconoce que el cambio sostenible debe venir desde adentro, y debe estar basado en valores compartidos. En lugar de imponer cambios desde arriba, los líderes confucianos crean procesos que permiten que el equipo llegue a sus propias conclusiones sobre la necesidad del cambio. Desarrollando el carácter para el liderazgo. El desarrollo del carácter es central al liderazgo confuciano. Este desarrollo no es un evento único, sino un proceso continuo de autorreflexión, aprendizaje y crecimiento que dura toda la vida. La práctica de la autorreflexión diaria implica tomar tiempo regularmente para reflexionar sobre nuestras acciones, decisiones y motivaciones. Esta reflexión nos ayuda a identificar áreas donde podemos mejorar y a asegurar que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores. La práctica del aprendizaje continuo reconoce que el liderazgo efectivo requiere crecimiento y desarrollo continuos. Esto puede incluir lectura regular, búsqueda de mentoring, participación en programas de desarrollo o simplemente mantener una actitud de curiosidad y apertura al aprendizaje. La práctica de la responsabilidad personal implica asumir responsabilidad completa por nuestras acciones y sus consecuencias, incluso cuando es difícil o incómodo. Esta responsabilidad personal crea una credibilidad que es esencial para el liderazgo efectivo.
El liderazgo confuciano no es solo una técnica de gestión, sino una forma de vida que integra el desarrollo personal con la efectividad profesional. Los líderes que abrazan este enfoque descubren que no solo se vuelven más efectivos en lograr resultados, sino que también encuentran mayor satisfacción y significado en su trabajo de liderazgo. El arte de la persuasión indirecta. La persuasión indirecta, refinada durante milenios en las culturas orientales, reconoce que la mente humana a menudo resiste las ideas que se presentan de manera directa y confrontacional, pero abraza naturalmente las comprensiones que descubre por sí misma. Esta aproximación utiliza historias, metáforas, preguntas y sugerencias sutiles para guiar a otros hacia nuevas perspectivas sin activar sus defensas naturales. La técnica de la historia reveladora utiliza narrativas que contienen las lecciones o perspectivas que queremos comunicar, pero permite que el oyente extraiga las conclusiones por sí mismo. Estas historias pueden ser personales, históricas o incluso ficticias, pero deben resonar emocionalmente y contener paralelos claros con la situación actual. La técnica de la pregunta semilla planta ideas a través de preguntas cuidadosamente formuladas que invitan a la reflexión. ¿Qué pasaría si pudiéramos encontrar una manera de? ¿O cómo te sentirías si esto fuera posible? Estas preguntas abren espacio mental para nuevas posibilidades sin imponer conclusiones específicas. Equilibrio yin-yang en la comunicación. El principio del yin-yang aplicado a la comunicación reconoce que la efectividad requiere la capacidad de adaptar nuestro estilo a las necesidades de cada situación y persona. Esto significa saber cuándo ser firme y cuándo ser flexible, cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo presionar suavemente y cuándo retirarse. La técnica del espejo adaptativo ajusta nuestro estilo de comunicación para complementar y equilibrar el estilo de nuestro interlocutor. Con una persona muy analítica, podemos ser más emocionales para crear equilibrio. Con alguien muy emocional, podemos aportar más estructura lógica. La técnica del flujo dinámico reconoce que las conversaciones efectivas tienen ritmos naturales de tensión y relajación, de desafío y apoyo, de hablar y escuchar. Aprender a navegar estos ritmos hace que nuestras comunicaciones sean más naturales y efectivas. Mindfulness aplicado a la persuasión. La atención plena en la comunicación significa estar completamente presente con la persona y la conversación, sin distracciones mentales o agendas ocultas. Esta presencia total crea una calidad de conexión que es inmediatamente perceptible, y que hace que otros se sientan verdaderamente escuchados y valorados. La técnica de la presencia magnética utiliza la atención plena para crear una presencia que naturalmente atrae y mantiene la atención de otros. Esta presencia no es dramática o artificial, sino simplemente la calidad natural que emerge cuando estamos completamente aquí y completamente disponibles. La técnica de la escucha multidimensional extiende nuestra atención más allá de las palabras para incluir emociones, lenguaje corporal, energía sutil y el contexto más amplio de la comunicación. Esta escucha expandida nos permite responder a niveles más profundos de comunicación. La sabiduría del I Ching en la toma de decisiones grupales. El I Ching, o libro de los cambios, ofrece sabiduría profunda sobre cómo navegar situaciones complejas y facilitar decisiones grupales de manera que honre la sabiduría colectiva del grupo mientras se mantiene el enfoque en objetivos compartidos. La técnica de la facilitación Q-Wei guía procesos grupales sin controlarlos, creando estructura suficiente para la productividad pero flexibilidad suficiente para la creatividad y la emergencia de soluciones inesperadas. La técnica del consenso emergente permite que las decisiones grupales emerjan naturalmente del proceso de diálogo y exploración en lugar de ser impuestas por autoridad o votación mayoritaria. Técnicas orientales para resolver conflictos. Las tradiciones orientales han desarrollado aproximaciones sofisticadas para transformar conflictos de situaciones destructivas en oportunidades para crecimiento mutuo y comprensión más profunda. La técnica del aikido conversacional utiliza la energía del conflicto para crear movimiento hacia soluciones, en lugar de resistir o combatir la energía conflictiva directamente. La técnica de la transformación del dragón reconoce que detrás de cada conflicto hay necesidades legítimas que no están siendo satisfechas, y busca maneras de satisfacer estas necesidades subyacentes en lugar de solo abordar los síntomas superficiales. Aplicaciones prácticas en el mundo moderno. La integración de todas estas técnicas orientales en situaciones del mundo real requiere práctica, paciencia y una disposición a adaptar los principios a contextos específicos sin perder su esencia. En el ámbito empresarial, estas técnicas pueden transformar culturas organizacionales, mejorar la efectividad del liderazgo y crear ambientes de trabajo más colaborativos y productivos.
En las relaciones personales, estos principios pueden sanar heridas antiguas, crear intimidad más profunda y resolver conflictos que parecían irresolubles. En la educación, estos enfoques pueden crear ambientes de aprendizaje más efectivos donde los estudiantes se sienten valorados y empoderados para descubrir su propio potencial. Conclusión: maestría en el arte oriental de convencer. La maestría en el arte oriental de convencer no es simplemente la adquisición de técnicas más sofisticadas de persuasión, sino una transformación fundamental en cómo nos relacionamos con otros y con nosotros mismos. Es un camino que integra efectividad externa con desarrollo interno, éxito mundano con crecimiento espiritual, influencia poderosa con integridad inquebrantable. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo la simplicidad zen puede cortar a través de la complejidad innecesaria para llegar al corazón de cualquier asunto. Hemos aprendido cómo el Wu Wei taoísta nos permite influir sin forzar, lograr objetivos sin crear resistencia y liderar sin dominar. Hemos descubierto cómo la compasión budista abre corazones y mentes de maneras que ninguna técnica manipulativa puede igualar. Hemos visto cómo el honor samurái crea una autoridad moral que es mucho más poderosa que cualquier autoridad posicional, y cómo la paciencia oriental multiplica nuestra efectividad al trabajar con los ritmos naturales del cambio humano. Hemos explorado cómo el liderazgo confuciano inspira seguimiento genuino a través del ejemplo personal y el cultivo de la virtud. El camino hacia la maestría. La maestría en estos principios no se logra a través del estudio intelectual solamente, sino a través de la aplicación constante en situaciones reales de la vida. Cada conversación se convierte en una oportunidad para practicar la escucha profunda. Cada conflicto se convierte en una oportunidad para aplicar el Wu Wei. Cada interacción de liderazgo se convierte en una oportunidad para modelar virtudes confucianas. Esta práctica requiere paciencia consigo mismo porque la transformación real toma tiempo. Requiere humildad, porque siempre hay más que aprender. Requiere coraje, porque aplicar estos principios a veces significa tomar el camino más difícil a corto plazo, para lograr resultados mejores a largo plazo. Responsabilidad ética en el uso de estas herramientas. Con gran poder viene gran responsabilidad. Las técnicas orientales de persuasión son extraordinariamente poderosas, precisamente porque se basan en principios profundos de la naturaleza humana, y porque honran la dignidad y autonomía de aquellos a quienes buscamos influir. Esta responsabilidad ética requiere que siempre busquemos beneficio mutuo, que respetemos la autonomía de otros para tomar sus propias decisiones, y que usemos nuestra influencia para contribuir al bienestar común, no solo a nuestros objetivos personales. La transformación silenciosa. Cuando aplicamos consistentemente estos principios, algo notable comienza a ocurrir. No solo nos volvemos más efectivos en influir en otros, sino que también nos transformamos como personas. Desarrollamos mayor sabiduría, compasión e integridad. Nuestras relaciones se vuelven más auténticas y satisfactorias. Nuestro trabajo se vuelve más significativo y efectivo. Esta transformación es a menudo silenciosa y gradual, pero es profunda y duradera. Nos convertimos en el tipo de personas que otros naturalmente quieren seguir. No por nuestras técnicas de persuasión, sino por la calidad de nuestro carácter y la autenticidad de nuestro cuidado por otros. El futuro de la influencia humana. En un mundo cada vez más conectado pero a menudo fragmentado, los principios orientales de persuasión ofrecen un camino hacia formas más sabias y sostenibles de influencia humana. Estos principios pueden ayudar a sanar divisiones, construir puentes entre diferentes perspectivas y crear soluciones que sirvan al bien común. El futuro de la influencia humana no está en técnicas más sofisticadas de manipulación, sino en aproximaciones más sabias que honren la dignidad humana, respeten la autonomía individual y busquen el beneficio de todos. Los principios orientales que hemos explorado en este libro ofrecen exactamente este tipo de aproximación. Invitación al viaje continuo. Este libro es solo el comienzo de un viaje que puede durar toda la vida. La sabiduría oriental es profunda y rica. Y siempre hay más niveles de comprensión y aplicación que explorar. Te invito a ver este libro no como un destino, sino como un mapa para un viaje continuo de crecimiento y descubrimiento. Practica estos principios con paciencia y compasión hacia ti mismo. Busca oportunidades para aplicarlos en situaciones reales. Reflexiona sobre tus experiencias y aprende de tanto tus éxitos como tus desafíos. Busca mentores y comunidades que apoyen tu crecimiento en esta dirección. Más importante aún, recuerda que el objetivo final no es simplemente ser más efectivo en convencer a otros, sino convertirse en el tipo de persona que contribuye positivamente al mundo a través de cada interacción. Cuando logramos esto,
descubrimos que la verdadera maestría en el arte de convencer es inseparable de la maestría en el arte de vivir. La sabiduría oriental nos enseña que el camino es el destino. Cada paso en este viaje de desarrollo es valioso en sí mismo, no solo como un medio para un fin. Abraza el proceso, celebra el progreso gradual y confía en que cada aplicación sincera de estos principios contribuye no solo a tu propio crecimiento, sino al bienestar de todos aquellos cuyas vidas tocas. En un mundo que necesita desesperadamente más sabiduría, compasión y liderazgo auténtico, tu compromiso con estos principios es un regalo no solo para ti mismo, sino para toda la humanidad. El arte oriental de convencer es, en última instancia, el arte de contribuir a un mundo más sabio, más compasivo y más conectado. El sabio no busca ser conocido por su sabiduría, sino que permite que su sabiduría se manifieste a través de sus acciones. El maestro en el arte de convencer no busca ser reconocido por su habilidad persuasiva, sino que permite que su integridad y compasión hablen por sí mismas. Fin. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que este audiolibro haya sido de tu interés. Si te ha gustado el audiolibro, déjanos un comentario para decirnos qué te ha parecido y para sugerirnos otras temáticas que te gustaría que publicáramos en próximas ediciones.